dijo mi gerente de calidad, mira, este proyecto ya está muy político, eh, tienes de dos, si lo haces bien vas a subir como la espuma y si lo haces mal te vas a ir al fondo del infierno. ¿Lo aceptas? Y yo le dije, va. Y como habías hecho varias cosas en estadística, en calidad, pues por eso la gerente me vio ese skill y se desarrolló el proyecto y pues nos salió bien a Así. todos. Muy bien. Participó mucha gente y eso fue mi trampolín para llegar a mejora continua. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra entrevista de Linkei Ketsu. Su servidor es Edgar Gómez, Zacariel Silva. Y pues el día de hoy contamos con otro super invitado, con el ingeniero Rogelio Bautista. Él es director y fundador de la consultoría Smart Thinking, la cual se enfoca en ayudar y capacitar a las empresas en temas como Lean Six Sigma, TPM, Kaizen y algunas otras metodologías. Ingeniero Rogelio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy bien muchachos y antes que otra cosa, agradecer por el tiempo que están cediendo para compartir No, pues este tipo de experiencias. gracias a usted por aceptar estar aquí con nosotros en este espacio y por brindarnos de su tiempo aquí para esta entrevista y sobre todo pues para la gente que nos ve que la intención es que se lleve conceptos, que se lleve algo de esta entrevista, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues platícanos un poquito acerca de Tinge, de tus inicios. Primero que nada, tú eres ingeniero, por ahí me comentabas que eres ingeniero químico. Platícanos un poquito, ¿estás en la Ciudad de México? ¿Cómo, Ok. cómo, cómo está? Pues tengo 47 años, pegándole casi a los 48. Muy bien. Nací en Ciudad de México hace muchos años. Soy egresado de la Facultad de Química de la UNAM como químico de alimentos. Curioso porque en mi generación éramos eh, 15% hombres, 85% mujeres. Y había Órale. muchos mitos respecto a esta situación, pero bueno, vivimos el bullying a máxima expresión en la escuela. Sí, me imagino. Eh, y prácticamente la parte académica es mi formación universitaria. Ya después me metí a estudiar la certificación como Black Belt, me certifiqué hace también varios años, que eso también se cuece aparte, porque cuando yo empecé, fíjense que Minita casi no se conocía aquí en México. ¿En serio? Yo tomé el primer curso de Minitab en Monterrey, por ahí del 2005, 2006. ¿Y cómo Que, hacían que, los cálculos a mano? pues en ese tiempo, como yo estaba en calidad, pues no hacemos muchos cálculos, la Ah, verdad. ok. Pues, ya después les platicaré un poquito más. Ok, ok. Y después me metí a hacer la maestría porque había cosas que no entendía. Tuve un choque entre lo que era la parte Six Sigma, la profesión y los comportamientos de las personas. Mm, Entonces, no, yo recibía bases de datos súper bonitas y me salían gráficos bonitos. Cuando iba yo al Gemba a recolectar datos, pues me salían feos. Entonces yo no entendía y en ese afán de querer entender, pues me metí a la maestría, una maestría que me gustó, de productividad y calidad, pero bajo un enfoque humanista. ok, Y ese enfoque humanista es lo que vamos a charlar una buena parte del tiempo, porque fue la que me permitió explorar más allá del método convencional de la mejora continua. ok. Entonces, y por ahí he hecho otras cosillas, pero creo que eso es lo más significativo. Muy bien. Entonces, por lo que comentas, tú eres ingeniero químico y estás enfocado principalmente al sector alimenticio, ¿verdad? Sí, soy químico de alimentos y prácticamente nací en la cuna de alimentos y tuve fortuna de estar en varias categorías. Refrescos, tés, quesos, bebidas en polvo, postres en polvo, chocolates, después probé galletas y cárnicos, también por ahí estuve un poquito. Fíjate qué interesante, digo, en nuestro caso, Edgar y yo, pues yo creo que, o al menos no que yo recuerdo, ¿verdad, Edgar, que tú hayas tenido alguna experiencia con el sector de alimentos, digo, nosotros no siempre hemos estado en la parte de, pues a lo mejor la manufactura automotriz, metalmecánica,
electrónica, ¿no? Pero nunca en el sector alimenticio. Va a estar interesante otra plática de todas tus experiencias en el sector alimenticio. Sí, 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 y hay bastantes, ¿eh? Perfecto. Entonces, eres ingeniero químico, ya nos comentabas. Por ahí nos comentabas también que estuviste trabajando en algunas empresas reconocidas como Mondelez, Kraft Foods. ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias en el sector? Y para tratar de entender cómo llegaste a esta Ok. parte de la mejora continua. Pues sí, sí, sí. Mi primera experiencia fue en Kraft hace muchos años. Yo entré en 2003 y así les voy a poner mi experiencia. Yo había estado trabajando en plantas mucho, mucho más chiquitas. Cuando yo entro a Kraft, pues me apanico, porque veo líneas, veo gente, veo mucho flujo y dije, yo no voy a poder, es que es mucho. O sea, yo Ujú, mismo me espanté porque era tanto flujo de materiales y de personas y de procesos que dije, yo no voy a poder, es que esto es mucho. Entonces, esa fue mi experiencia. Estuve yo muchos años en calidad. Eh, pues prácticamente yo ingresé al área de fisicoquímicos, pero ok. como toda la industria, pues siempre hay problemas y me mandaron a otra área. Y ya de inspección ya no me quise mover porque estar en un laboratorio no me gustaba, a pesar de que soy químico, nunca me gustó. Mm, Porque pues es un trabajo muy monótono, mucha rutina. Te llegan las muestras, las inspeccionas y después pues emites un resultado. Y eso para mí pues no era interesante. A mí me gustaba mm. andar de curioso y En viendo las algunas líneas. cosas, algunos fenómenos que pasaban. Entonces no era mi intención estar en el laboratorio. Entonces Ok. estuve ahí en laboratorio, estuve como inspector y después estuve yo como coordinador de calidad. Ya después me promovieron a mejora continua. Entonces estuve Ok. yo prácticamente, en resumen, con mis otros trabajos, más de 10 años en calidad, implementando desde ISO hasta FSC 22000, que son normas de inocuidad. Mm, ok. Entonces, tuvieron, o sea, pasaron casi 10 años en lo que estuviste en temas de calidad para que pasaras posteriormente a temas de mejora continua. Exactamente. Y todo, pues se dio así. Yo he sido muy curioso y recuerdo, y es bien chistoso porque cuando yo tuve mi primer acercamiento al Seis Sigma, fue porque lo escuché de un gerente de manufactura, de un coordinador de producción. Mm, Un día lo encontré y estaba haciendo unos apuntes y le pregunté, ¿qué estás haciendo? No, y empecé a explicar, no, que estoy tomando un diplomado de Seis Sigma. Yo no sabía ni que era un Black Belt, ni que era una dirección estándar, porque tampoco sabía. Y ya empezó a explicar un poquito y le dije, después lo busqué ya que investigué, le pregunté yo a este ingeniero, ¿tú crees que para mí sea conveniente estudiar esto? Y me dijo, sí, si tú lo consideras que es bueno para ti, yo te diría que lo hagas. Y así empecé la parte de la mejora continua, pero como calidad. Y yo ok. con ese conocimiento lo quise aplicar en todo y me equivoqué mucho. Y eso creo que fue uno de del error, creo que de los errores fue lo más valioso haberme querido empezar a implementar todo, porque en todas las líneas las veía con números, porque aparte le agarré sentido a la parte de la estadística. Ujú, Tuve yo muy mal maestro de estadística en la universidad, mm, pero ya cuando conectas conceptos, procesos, y eso les das una interpretación a través de un método, pues ya te queda todo muy claro. Ya le tomas un propósito, un objetivo y un sentido a las actividades que estás haciendo. Entonces empecé a hacer mis primeros intraemprendimientos en calidad. Empecé a hacer modelos predictivos de quejas. Me asignaron un proyecto para reducir sobre vacío. Y derivado de algunas cosas que hicimos bien con todo el equipo, me ofrecieron a liderar un proyecto para implementar una plataforma de control en tiempo real. ok. Y ese también es otro hito en mi vida porque me dijo mi gerente de calidad, mira, este proyecto ya está muy político, eh, tienes de dos, si lo haces bien vas a subir como la espuma y si lo haces mal te vas a ir al fondo del infierno. ¿Lo aceptas? Y yo le dije, va. Y
Y como había hecho varias cosas en estadística, en calidad, pues por eso la gerente me vio ese skill y se desarrolló el proyecto y pues nos salió bien a Ah, sí. todos. Muy bien. Participó mucha gente y eso fue mi trampolín para llegar a mejora continua. Rogelio, Ok. ¿y esa plataforma de control de qué se trataba Era bien o qué interesante porque controlaban y antes, dónde? ujú, hace muchos años, pues a mí me tocó casi casi como Pablo Mármol, escribir con Cincel y Mazo. Pues me tocó llevar procesos en papel, mucho formato. Y lo que hace esa herramienta es transferir toda la gestión de procesos a documentos electrónicos. Es una herramienta que tú programas las inspecciones, ya sea de control de peso, de lavados, de varias cosas. Y tú es como un forms, tú vas llenando el formulario y el sistema va alimentando una base de datos y te empieza a mostrar muchos datos y Mm, muchos cálculos. Y para las variables críticas, pues se puede conectar esa plataforma a una balanza, a un potenciómetro y a varios instrumentos. Y tomas, por ejemplo, un peso, metes una pieza, un paquete en la báscula lo pesa, lo transfiere a la aplicación ujú. y esta aplicación va graficando, Ok. genera ahora sí que toda una gestión visual. Si el peso va en- conforme a la especificación, te pone en verde. Si tú estás próximo a pasarte, te lo pone amarillo. Y si ya te pasaste, te manda una alerta. Entonces te hace un montón de cálculos y esto lo hicimos por ahí del 2010, más o menos. ¿Eso fue desarrollado por, o sea, por la misma empresa o lo No, compraron? se adquirió. Ok. Entonces se hizo una integración y se implementó en las dos plantas que estaban, me tocó trabajar. Mm. Y ese tipo de proyectos me imagino que tuvo un impacto, ¿no? Por ejemplo, alguien que tomaba datos o pesaba en esa báscula, tenía que estar tomando datos a lo mejor escribiendo en un papel y luego después transferirlo a un Excel y del Excel a una gráfica. Y acá, como mencionas, pues ya la misma báscula proporcionaba la información al programa y ya te lo mostraba en un dashboard, ¿no? Como le llaman ahora este, actualmente. Qué Sí, interesante. si hablamos de tema de los japoneses, yo lo veo como un mieruca, así, gestión visual, Sí, la señal, acciona una decisión el operador y el operador tiene que tomar ciertas decisiones. claro. Claro que también había de decisiones a decisiones, ¿verdad? Los muchachos. Sí, sí, También, ¿Y con esa plataforma redujeron algún personal, fíjate, pudieron ser más productivos? fíjate que sí, pero fue posterior a su implementación. Se ayudó bastante a mejorar el control de los procesos, ayudó bastante al flujo, pero de las transacciones de calidad, porque lo que nos brindó esa plataforma es tener más tiempo disponible para planear calidad, para hacer una mejor planificación. Entonces, la ventaja que tuvo este software fue que cuando implementamos Lean Six Sigma, pues todo fue muy fácil, pues porque era ir a las bases de datos de los procesos que estaban en estudio, tú recolectabas la información y con eso establecías pues toda la metodología y tomabas decisiones. Les puedo decir que una línea compuesta en donde realizamos un proyecto fueron prácticamente $125,000 de ahorro y quizás más, pero fue lo que se reportó. Y mucho de ese ahorro fue derivado de estas plataformas, porque pues, te permitía recolectar datos, te permitía estudiarlos, te permitía tomar decisiones, comprobar hipótesis, hacer ajustes y volver a hacer el ciclo de mejora continua. sí, claro. Seguir ejecutando. ¿Sí? Ok, Interesante. interesante, sí, está muy interesante. Entonces, ese fue tu trampolín, como decías, para pasar ahora sí al área de mejora continua. Sí, 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 sí. Entonces, Y me acuerdo, mándeme. no, no, perdón. ¿Y cómo, cuáles fueron tus primeras experiencias en el área continua?
en el área de mejora continua, perdón, ¿qué hacías? ¿Cuáles eran tus responsabilidades? O, así a grosso modo, ¿no? Pues prácticamente nuestras responsabilidades teníamos al máster Black Belt y nuestra responsabilidad era capacitar, hacer el despliegue metodológico y desarrollar proyectos, reportarlos y prácticamente era el ciclo completo. Ah, ok, ok, ok. Ujú. O sea, todo enfocado en Six Sigma, ¿no? Sí, una parte de Lean, que la verdad Lean se tuvo que adaptar mucho. Si ustedes vieran el Lean que luego se hace, capaz de que me agarran a cocos, porque no es Lean puro. El Lean en alimentos es complejo, porque estás tú en un flujo de, por ejemplo, automotriz, pues van los subensambles y los ensambles y tú vas armando el coche. Ajá. En una compañía que se dedica a fabricar polvos, pues se tienen que traer los materiales, pues se van a una mezcla, o se tienen que pesar, o sea, si hay una homologación en cuestión de criterios, porque se ensambla una premezcla, Claro. vitamina, maltodextrina, sabores, colores, pulpa, estabilizadores y un montón de cosas. Todos esos componentes, como en un coche, se ensamblan en una mezcla, se Ujú. meten a una máquina que los mezcla, Los mezcla. se empacan y esas partes se tienen que volver a ensamblar en otra unidad, en un exhibidor. Ese exhibidor a su vez se vuelve a empacar en un corrugado, y ese corrugado en vez de tener puertas, en vez de tener tres llantas, tiene una etiqueta, tiene una codificación, eh, tiene ciertos requerimientos y al final, en vez de mandar el coche, no sé, a una bodega, pues el coche se manda, o el paquete se manda a una tarima y esa tarima se le da su posición en algún punto del almacén. Es similar, pero no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Por eso de Lean Six Sigma tuvimos que adaptar muchos métodos porque cuando yo me puse a estudiar, pues bien, es que esto no se puede aplicar. Mm. Kanban está limitado, el takt time pues también está limitado y hacer un BCM pues tiene sus limitaciones también, Sí, pero claro, es sí, hay interesante. ciertas herramientas que a lo mejor no las puedes aplicar tal cual, ¿no? Sí, se tiene que adaptar y más bien adaptación con lo que tienes, porque pues también no, se carecen algunas limitaciones, pero es más bien técnicas, porque las humanas siempre están ahí, Sí, la gente siempre quiere participar. sí, claro. Muy bien. Está interesante el tema de cómo aplicarlo, ¿no? Acá en la industria Sí, alimenticia. es Entonces, todo un tema. generalmente en las empresas del sector alimenticio me ha tocado escuchar que utilizan el sistema World Class Manufacturing, ¿no? No sé si te tocó a ti trabajar con este sistema. Es Fíjate que, muy similar a Lean, ¿no? ujú, sí, fíjate que tuve fortuna de estar en la compañía pues desde que implementó su sistema de calidad. Antes tenían un sistema de calidad propio, que era casi lo mismo que hizo, muy similar. Mm. Lo que se hizo es que nada más se adaptó al requerimiento de ISO. Ok. Después nos fuimos a modelo autonomía. Es un modelo que para mí también dio muchos beneficios porque le generó mucho más propósito al operador, generó más conexión y generó responsabilidad y la parte del ownership, de que la gente se apropia de sus propios procesos. Me tocó también formar a muchos guías de equipo. O sea, guías de equipo que en algún tiempo habían sido operadores, nos tocó desarrollarlos para que fueran guías de línea y eso estuvo muy padre. Porque también ya los conoces y también saben, ellos te conocen a ti, saben de qué pie cojeas y tú también los conoces y sabes de qué pie cojean. Claro. Ya después nos tocó esta parte del Lean Six Sigma, tocó TPM y me tocó también WCM. Mm. Entonces, y fíjate que en el uso de alimentos, en general, la mayor parte de la industria está seleccionando TPM como tal para implementar. Mm. Algunas se han quedado en el Lean Six Sigma y otras han migrado a TPM en la parte alimenticia. ¿Y esto por qué? Pues yo creo que, o yo lo considero que es un poquito de la parte de la ola, es como el tsunami, viene la ola, la ola, la ola, y es entre un poquito de moda
tendré un poquito de ver que ha sido exitoso en muchos sectores y la gente quiere ir por ese método porque es exitoso. Pero pues a veces que sea exitoso en una parte no implica que sea exitoso en otra, porque el recurso humano es diferente en una operación que en otra también. Son, son entornos sociales muy diferentes. Hay limitaciones muy diferentes, porque imagínate, tratar de implementar TPM en todas las líneas de la misma forma, puede haber líneas que ya estén viejas, mini plantas viejas, puede haber líneas que tienen más presupuesto, y si lo quieres hacer igual, pues también al, al contrario de generar motivación en los chicos que quieran aprender, que quieran mejorar, pues se frustran porque no pasan de paso. Pareciera que es el antiplano, ahí el reclusorio, porque pareciera que ahí cuando te portas mal, mándalos a esta área, la peor área de la planta. Mm, Pues pareciera que a veces uno no dimensiona las palabras y se generan ciertos vicios en la gestión que permiten que una implementación se pueda dar sana. ujú. Más que el TPM, pues yo soy de la idea de que tenemos que ser bien críticos del sistema de gestión de calidad que estamos teniendo, pues para que de ahí partir. Tienes el sistema ya eje bien maduro. Voy a meter un poquito de TPM, un poquito de WCM, un poquito de Lean Six Sigma, un poquito de acá, un poquito de allá, que lo complemente. Sí, lo que se pueda adaptar a tus procesos, ¿no? Sí, porque le metemos ISO 9000, ISO 14000, ISO 48000, ISO 55000, le metemos TPM, y TPM es una gestión pues pesada y no es para todos tampoco. Entonces, ya después hablaremos que sí, TPM no es para todos, porque no todos pueden soportar la gestión que se tiene así, porque es muy importante la gestión que tiene el TPM. A veces creo que cuando se dan los cursos, o sea, te hablan de los pilares y te hablan del despliegue, del master plan, del Hoshin, o sea, todo muy padre, Sí. pero ya cuando tienes en la mano, no sabes si la papa te va a quemar. ¿Y ahora qué haces? No, pues hay que trabajar. Sí, sí, Sí. claro. Ok, muy bien, muy bien. Y comentabas ahorita acerca de cómo la gente se iba haciendo o adquiriendo ese ownership en sus procesos, ¿no? Sí, Me sí, sí. gustaría relacionarlo, que quiero ver cómo relacionarlo porque platicábamos antes de grabar acerca de un concepto que le llamas en neurociencia en el Kaizen. Ujú. Explícanos un poquito acerca de este concepto para ahorita tratar de ver cómo lo relacionamos con esta parte, ¿no? Se los voy a explicar con un ejemplo que pasó. Fíjense que estábamos en una línea, estamos midiendo el contenido neto. Ese contenido neto se tenía que medir en cierta unidad de tiempo. Había un plan de muestreo, tantas piezas, cada cierto tiempo, había un procedimiento. Y todo ese paquete que se llenaba, posteriormente se tenía que ensamblar en otra unidad mayor. Resulta que tú veías los contenidos de tu especificación y pues tú no pensabas que tenía problemas. En ese tiempo todavía llevamos la gestión en papel, Ok, entonces pues era difícil que tú lo vieras. Y sí, aparte claro. de que lo entendieras. Lo puedes ver, pero lo puedes entender, pues quién sabe. Entonces, al siguiente día, pues empieza a ver el botadero porque teníamos Waggers al final de la línea de ensamble. ¿Qué es eso, Te, perdón? te descartaban, eran sorters, Ah, ok, verificadores de peso. ok. Y empieza la botadera, muchachos. A botar la máquina como no tienen idea. Y pues obviamente Rogelio Bautista puede decir a la línea, a la banda uno, ahí está botando mucho producto, ahí va Rogelio, baja. ¿Qué pasó? Pues ya tenían una tarifa de puro paquete que lo había votado y que tuvieron que sacar gente para que lo contaran y Ujú. verificaran o que tuviera sobrantes o que tuviera faltantes. Pues ya tenemos el primer desperdicio. Sacar a la gente de sus posiciones para contar esos defectos. Y parar la Es línea, ¿no? defectuosas. Ujú, sí.
No la pararon, pero el output se redujo, Ok. porque sacaron como el 30% de la gente. Y ya empecé yo a ver, empecé yo a, pues, tratar de investigar y lo primero que se me ocurrió como estar en Cálida, pues voy a ver, teníamos otra aplicación, pero mucho más sencilla, y ibas a ver tú los promedios de los turnos de ese sabor, de esa fecha y de esa máquina. Y tú veías, no, pues no manches, está bien, ¿por qué está mal? Entonces ahí va Rogelio a la línea a verificar físicamente los paquetes. Los pone en la báscula y ve paquetes de 10 gramos y de 40 gramos. Si le sacamos el promedio da 25 y ese producto tenía 25 de gramaje. Mm, Entonces ahí viene la primera parte de esto de la neurociencia. ¿Cómo es que la gente no es capaz de percibir el riesgo de pagar productos o gorditos o flaquitos? mm, ¿Cuáles son los mecanismos que llevan a la gente de calidad a no estudiar la información que está generando el proceso? Otra pregunta, ¿por qué calidad solamente se centra en inspeccionar lo que cumple de lo que no cumple, más no el desempeño de ciertas variables, en este caso que están alineadas a una regulación oficial, que es el contenido neto? ¿Qué cosas están pasando en la máquina que están llevando a generar estos problemas que tenemos para, para empacar la fórmula? Entonces, en ese momento, pues uno empieza a estudiar qué hay en la mente de nosotros que nos evita ver, que nos da esa ceguera. Entonces, cuando yo empecé ahora sí a reflexionar, ya estando en la línea y viendo el relajo, empecé yo a hablar con el operador. Y pues el operador, pues uno tiene que ser como casi casi investigador de la fiscalía, tiene que hacer muchas preguntas. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué? ¿Entendiste por qué? Eh, y él te decía que él lo estaba haciendo como dice el procedimiento. claro. Y él de alguna forma trataba de que no lo regañaran y no decir realmente la verdad. Entonces va Rogelio, extrae una base de datos y empieza a estudiar. Y resulta que ve el histograma todo acantilado, Mm, todo sesgado. Y lo primero que piensa, acá hay un problema y es que se está falseando la información. mm, Y lo primero que se le ocurre a Rogelio es, este cuate está haciendo paquetes. Paquetes porque pues la curtosis estaba súper alta y la simetría pues también estaba muy alta. mm. Entonces ya empieza uno a asociar la matemática con estas cosas. Entonces viene la parte del pensamiento crítico, viene la parte de salirse de la caja, o sea, estar en calidad a veces te pone como en un corral, porque esos corral lo único que te permite es ver puro procedimiento. Y como el procedimiento te dice qué hacer, a ver, Rogelio, si el producto ve mal, haz paso Es uno, esto, paso dos, paso tres, paso cuatro. el protocolo de acción. No te deja pensar. Ujú. Entonces te tienes que salir de la caja. Y ya vi esos parámetros y dije, no, este cuate por ahí está haciendo algo. Y todavía, perdón, todavía no tenían el sistema de recopilación de No, información no, electrónico. no, teníamos uno mucho, mucho más chiquito, menos Era potente. manual. Ujú, sí, sí. Y, y ya pues lo empiezo yo bajo con la gráfica, bajo con la evidencia y le digo al operador, explícame qué está pasando aquí. Y pues ya dándose cuenta el operador que lo vi, se había cachado, pues me dice, mira, tengo dos paquetitos. ¿Qué hice? Que dan el peso. Está bien. O sea, el problema no es el paquete, sino por qué lo estás haciendo. Ujú. Y me dijo, pues fíjate que lo tuve que hacer así porque tenía yo muchos problemas en la máquina. Había levantado varias zonas de trabajo que no me habían atendido. Mm, Y entonces dime, Rogelio, o atiendo la máquina, o lleno los procedimientos, o lleno estos formatos, o hago mi chamba.
sí me ha creado prioridad. Entonces, así como que dije, no, pues tiene razón. Y, y lo que me dijo él, el problema fue que se me hizo fácil seguirlo haciendo. No pensé que esto fuera a tener tanta repercusión, porque empezamos a tener problemas de faltantes, pero no se habían visto tan evidentes como ese día. Ujú. Entonces, este operador pues aceptó y pues todo el mundo aceptó que se había equivocado. Y es ahí cuando nace ese afán por estudiar la mente humana, qué está detrás del método, qué detrás de la mejora, qué hay detrás de la calidad. Empieza uno a Ujú. retar los procesos y los sistemas. Fíjate, perdón que te interrumpa, ahí había algo que a él lo estaba orillando a tomar Ujú. esa decisión. O sea, Exactamente. y por lo mismo que tal vez era un problema de la máquina o un problema que venía arrastrando de otro proceso previo, desconozco. Y como dice él, o sea, si no le hicieron caso para atender el problema, pues dice, yo tengo que hacer algo, ¿no? O hago esto o hago lo otro, ¿no? Digo, qué interesante. Sí, porque si no lo llegan, realmente todo el mundo lo iba a regañar porque no hacía sus inspecciones, porque no llevaba sus formatos. Y ustedes bien saben que a veces la gestión más que generar flujo genera desperdicio, cuando la tienes llena de documentos, que eso ya es Sí. después, si hay tiempo les platico. Entonces de ahí nace la idea de empezar a estudiar y precisamente lo encontré yo a través de la estadística y empecé yo a entender algunas tomas de decisiones y ahí nace la aplicación de la neurociencia, que es una ciencia, es una parte de las humanidades que estudia esta parte de la toma de decisiones, entre otras cosas. Ujú. Estudia comportamientos, entre otras muchas cosas. Sí. Y te digo que esa maestría fue para mí valiosa porque ahí yo conocí lo que era el modelo de Herman, el modelo de cerebro integral. Entonces, con lo que estaba pasando en planta y cuando el profesor de desarrollo humano nos habla de lo que era el modelo, pues ya caché. Ujú. Esto era lo que estaba faltando entre la parte operativa, la parte del método, la parte de la formación. Faltaba la parte humanística para completar el ciclo del proceso, ahora sí que completo. Porque si hablamos de gente y que vamos al Gemba y que hacemos nuestras caminatas y que, por alguna vez escuché, nosotros trabajamos para el COR, pero a veces no los escuchamos. Entonces, a raíz de esa charla que nos dio este profesor, pues fue que me cayó el 20. Y poquito a poquito empecé a aplicar esta parte de, no al nivel que ahora se hace, empecé a hacer cosas muy chiquitas. ¿Cómo qué? Empecé yo con los histogramas. Ok. Los agarré como una plantilla para poder saber qué tipo de decisiones estaban tomando en la línea. Mm. Empecé a entender un poquito más la curtosis, la simetría, y me di cuenta que el histograma es una herramienta bien poderosa. Porque a veces la gente se va, no, yo voy a hacer un análisis multivariate, quiero hacer una nova, quiero hacer un DOE, no. El histograma te da una visión completa de la gestión oculta que hay por ahí, que no hemos atendido. Entonces empiezo a explorar con el histograma los comportamientos, empezamos a hacer algunas cosas y hacemos reuniones, muchachos. Cuando había problemas en las líneas, ya con la plataforma nueva descargaba toda la información y ahí yo nada más tenía que picarle hacerle un clic para que me mostrara los histogramas. Ok. Sí, mucho más rápido, más fácil. De volada. Entonces era muy fácil para mí darle esta perspectiva a la gerente de sección, platicarle, mira, los problemas que estamos teniendo están asociados a esto, no en su totalidad, pero tienen que ver. Entonces le expliqué los histogramas y empezamos a hacer juntas a la semana, en donde de forma aleatoria agarramos tres operadores y empezamos a estudiar sus decisiones de toda la semana. Los sentábamos y empezamos a explicarles primero qué era un histograma. Ya que les explicamos qué es un histograma, les pedimos a ellos, ahora te toca a ti analizar toda tu semana. ¿Qué ves en este histograma?
en donde tú operaste. Había histogramas multimodales, bimodales, sesgados, censurados, de cepillo, había de De toda todo clase, tipo. todo tipo. Y ellos así entendieron, pues, la importancia de, bueno, entendieron la importancia de las medidas de forma, entendieron que lo estábamos observando, porque ellos me decían, es que yo no fui. A ver, mijo, tú ya sabes que hay rescisión de contrato si estás prestando tu credencial o tu clave. Entonces también las hacemos maneta de puerco, había que ser rudos, porque pues Ujú. también no todo el mundo quiere ser honesto. Pero bueno, pues a partir de eso, la gente empezó a agarrar conciencia de la importancia que tenía. Les digo, no importa que estén bien o mal sus datos, lo importante es que se documente, porque si están metiendo información que no es certera, ¿cómo les vamos a ayudar? Claro, Con esto que tengo aquí, ¿qué vamos a hacer? con ¿Qué decisión información. vas a tomar? No, pues ninguna. Entonces, poquito a poquito los fuimos enseñando. O sea, aparte, a lo que quiero entender, aparte ellos, o sea, metían datos que no eran los que realmente les estaba arrojando la máquina o el proceso. Lo forzaban, ¿para qué? Para que cumpliera con la especificación y tener el OK de calidad. Ah, ok, ya. Y también como calidad, pues sigan la dinámica hasta ahorita en general, de que voy a que cumplas. No voy a entender qué pasa, sino que cumplas. Haces sus Rogelio, auditorías. Mándeme. y en esta investigación, bueno, en lo que estaban haciendo, llegaron a también a conocer por qué el operador prefería esconder datos a A mostrarlos. reportarlos. Sí, y les digo que en general la comunicación que nos daban ellos es que era tanta la presión que tenían que no querían un regaño más. Entonces se tuvo que hablar O sea, con la el gente. punto clave, ok, ok. El punto clave era ese, ¿no? Quizá la, quien estaba dirigiendo tal vez a esa persona. Lo que pasa es que a veces en las empresas se da mucho todavía que el nivel de liderazgo está relacionado a este entendimiento de ser jefe, pero como los jefes capataces, ¿no? Aquellos Autoritario. que proponía en el sistema científico Taylor, ¿no? Donde el jefe era el encargado de asegurar que la persona que estaba ahí hiciera su chamba, pero el método para asegurarlo era agresivo, era, digamos, autoritario. Y entonces en cierto sentido, en muchas empresas permea mucho todavía esa idea, sobre todo cuando son operadores y que por experiencia crecen y toman un puesto de encargados, por decir encargados, en el sentido de entender esta situación que tú mencionas, terminan haciendo lo que para ellos es lógico, ¿no? Regañar para que se cumpla. Fíjate que sí y no. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Cuando no se entiende la parte, bueno, cuando no se entiende el fenómeno, pues difícilmente vas a poder entender las variables. En mi caso tenía la ventaja que yo era químico y pude entender un poquito de las propiedades de los materiales que se están convirtiendo. Una mezcla heterogénea, los procesos que suceden durante la fermentación para hacer queso, para hacer mayonesa, para hacer ciertos polímeros. Cuando se entiende solamente el hacer una unidad y no entender cómo esa unidad se va transformando poquito a poquito, se empieza a generar la laguna de ¿cómo le llamo? De ignorancia como parte del proceso. Entonces, no entiendes que ciertos materiales sufren desgaste si tú les incrementas la temperatura, si tú les bajas,
se llegan a modificar ciertas estructuras químicas y eso al final tiene una repercusión en la característica del producto del final. producto. Entonces, si no entiendes esa parte, difícilmente vas a saber para qué estás gestionando tantos datos, para qué los recolectas. ¿Lo estás recolectando del lugar correcto? Así era cuando llegué, como dice Bart Simpson, y les preguntas, ¿por qué lo tomas de esa fuente? Pues así está, así me lo dejaron. Así se ha A hecho ver, siempre. muchacho. Entonces, imagínate toda esa parte que no se conoce. Así se conocen normas, se conocen procedimientos, se conocen métodos, pero esta falta de conexión de fenómenos te lleva en algún momento a no entender tanto el para qué de la recolección de datos ni la fuente de donde tú las capturas. Si eso Fíjate, sumado, ¿no? qué interesante lo que estás mencionando, Rogelio, porque ahorita que comentas esto, estoy entendiendo que mientras más una persona conozca, vamos a decir, ¿cómo llamarlo? Como la transformación física que se va dando en los materiales en ese proceso, como que es mejor entender los porqués, ¿no? De las cosas Ajá, más fácil de entender. y más fácil. Sí, Y eso te da como mayor panorama para saber detectar cuando es algo que no, que está fuera, vamos a decir, de lo normal, ¿no? Como que se me viene un poquito así como lo de que pasó ahorita en el metro de la Ciudad de México, donde ujú. están mencionando que viendo, bueno, metiéndose en el proceso, vieron que hay datos que no, que son extraños, que son raros, ¿no? Que no estaban sucediendo. Y digo, se me vino a la mente ahorita por lo que comentabas. Y qué importante es que el operador conozca eso, fíjate, porque sí nos tocó ver en la empresa donde estábamos trabajando decisiones de ese tipo que cuando el operador entendía la importancia que tenía el simple hecho de mover una piececita, pero que esa piececita tenía un papel muy importante en todo el producto, el operador podía tomar decisiones mucho mejores y tener más cuidado en ese sentido. Entonces, y voy entendiendo muy bien a lo que te refieres con lo de estudiar esta parte de la capacidad, o más bien darle al operador elementos para aumentar su capacidad de Y toma entendimiento del decisiones. proceso y Ujú. de análisis, ¿verdad? Y eso lógicamente te llevaría a una mejor toma de decisiones. Sí, sí, Y vamos por ahí, fíjate, Rogelio. sí, fíjate que no solo al operador, sino a sus jefes, a la gente que A está todos, gestionando ¿verdad? el A todos, proceso, A a todos. todo. exacto. Porque imagínate, si tenemos toda esa cadena de desperdicios, es como el teléfono descompuesto. Cada vez se desconoce más y cuando tú ves los datos, hay veces que ni siquiera se puede entender que es un promedio. No sabes cuándo usar un promedio, no sabes cuándo usar una mediana, no sabes cuándo usar una moda. Y cuando ves el reporte de una prueba en planta y ves, no, la deviación estándar está en .001, eso no implica que esté bien. Y ustedes saben que las medidas de tendencia central y de dispersión o la media y la deviación estándar son muy sensibles a valores extremos. Entonces, cuando no se llega a tener esa comprensión y tú estás mucho en la dinámica de una gestión por cumplimiento, es la que te lleva a cerrar el ciclo de la oportunidad que tiene una operación. Entonces, lo que hay que ver es cómo salirse de ese ciclo. Pues y es que es bien interesante, cuando empiezas a estudiar la neurociencia, te das cuenta que hay perfiles para ciertos puestos que definió Herman. Hay un perfil para una gente que está en calidad, para una gente que está en manufactura, para el director general, pero esos son estudios que él estableció. Por ejemplo, un perfil de calidad está muy enfocado al control, y les voy a hablar de mi caso. Entonces, si tienes una función que te exige control, pero tú tienes un perfil que generalmente se va mucho a la parte exploratoria, pues por un tiempo vas a estar gestionando el proceso con lo que te dice.
no has salido apenas de la escuela, no sabes nada de la vida y obviamente tú recibes todo como cierto. Y no todo está mal, pero tampoco todo está bien. Ujú. Empieza un círculo en tu mente que estás como un sopilote, volando alrededor de una gestión empiezas a entender cuando empiezas a madurar. Entonces, cuando empiezas a madurar, empiezas a entender, ok, no es que yo esté mal porque me gusta la parte de la creación, porque también cuando eres muy creativo, a veces ciertas personas te pueden decir que eres muy disperso, que no te enfocas, pero no es que no te enfoques, tienes talento para hacer otras cosas. Entonces, cuando tú descubres que el valor que puedes tú dar es tanto como rol de puesto de procesos, pero también como rol de puesto de intraemprendimientos en la compañía. Entonces es bien interesante cuando uno descubre, Chihuahua, me tengo que poner dos cerebros porque para uno es para controlar y otro es para crear. Y a veces, cuando tú estás con lo mismo, lo que me pasó es que yo descubrí eso y cuando descubrí esa parte empecé a hacer cortocircuito, Mm. porque el perfil me pedía a mí controlar, pero mi parte natural me llevaba a hacer muchas cosas. Entonces se tiene que balancear. Y tienes que crear mecanismos para que los procesos que tú implementaste, el operador los comprenda para que te dejen a ti tiempo disponible para trabajar en otras cosas. O lo que hacía mucho mi jefa es que te sacaban de turno. Mi jefa conocía muy bien eso y tenía una estrategia bien padre porque ponía a gente que estaba con una, con una dominancia a trabajar tareas metódicas, las ponía al frente. Tenía la parte que se dedicaba a ejecutar atrás y ponía la parte que ella veía de la creación y la estrategia atrás. Entonces, para que nosotros los que se nos daban ese tipo de cosas pudiéramos salir, tenía que quedarse la parte fuerte del equipo. Sin ellos no podíamos hacer nada. Sin esa gente que estaba en la primera línea no podíamos hacer nada. Entonces, eso también lo entendí. Entonces, es bien interesante cuando uno empieza a hilar las historias, empieza a hilar los métodos, empieza a reflexionar sobre la parte eh, académica y pues empieza también a reflexionar de los errores que ha cometido. Entonces ahí empieza la ruptura del paradigma. Sí, y la relación entonces que le voy hallando de esto que mencionas de neurociencia con el Kaizen, este, bueno, lo explico así. En algún libro, no me acuerdo si en el Toyota Way o en algún lado, este, leí que decía que el Kaizen en sí no es la mejora continua, sino que más bien la mejora continua es un resultado de tener esa mentalidad Kaizen. Y para tener esa mentalidad Kaizen, tienes que desarrollar mucho de tus capacidades, sobre todo esta manera de pensar para poder solucionar problemas. Y para poder solucionar o tener esa manera de pensar, tienes que aprender a conocer sobre lo que estás trabajando. Mientras más elementos tengas a la mano, más puede aumentar tu capacidad de, de armar un rompecabezas, porque alcanzas a ver todas las piezas. Y entonces el Kaizen, la mejora continua es el resultado de una mentalidad Kaizen. Sí, ¿Cómo fíjate que lo? ajá, dices cosas bien importantes. Y hace cuenta esta filosofía o esta teoría de cerebro integral establece que todos, ese fue un desarrollo de 30 años que hizo Herman en General Electric. O sea, no fue un test del Vanidades, no fue un test del sensacional de Barrios, sino que fue un trabajo de 30 años en donde él definió que todo el mundo tiene cuatro cuadrantes y cada cuadrante representa un personaje, por decirlo de alguna forma. Entonces está en el cuadrante superior izquierdo están los racionales.
todos los que están enfocados a resultados y que no les gusta que nadie les explique nada. Son la gente que dice, ¿se puede o no? A mí no me digas que sí, que igual y sí, igual y no. A mí, concrétame, sí o no. Entonces, esos son los azules, por ejemplo. Ok. Están los del cuadrante inferior izquierdo, que son los metódicos, los quisquillosos, un Ujú. clásico de calidad, muy Creo que sí. disciplinado y que se puede apreciar también como, ay, ya viene el que es muy rutinario. Después sigue el cuadrante inferior derecho, que son los empáticos, son los relacionales, y arribita en el cuadrante superior derecho están los creativos, que son los amarillos. Ok. Entonces, eso es la base de teoría, de su teoría. Yo como lo asocio al Kaizen, en primera, no todo el mundo podemos hacer Kaizen, derivado Ok. de ese método. No todos somos creativos, no todos tenemos ese nivel de reflexión Ujú. y no todo el mundo tenemos ese nivel de conocimiento para poder integrar conceptos, ligarlos con fundamentos, correr un método, liderar un equipo y llevar a todo el equipo, como decía un jefe, si lo hacemos bien todos, si lo hacemos mal todos. Aquí no hay estrellitas, somos un equipo. Entonces son equipos muy maduros. Entonces eh, el primer punto que yo pongo es que no todos podemos hacer Kaizen. Y las personas que hacen Kaizen no pueden hacerlo solos. Requieren de un equipo que colabore con ellos. Entonces, mi concepto va más allá, yo lo sigo mezclando entre lo que es el toyotismo con lo que es el taylorismo, porque ninguno de los dos tiene una base filosófica enfocada al humanismo. Eso es lo que yo pienso. Sí, pues los dos son científicos, ¿no? O sea, Ajá, pero vamos, los dos. administración científica y Ujú. digamos, el método científico, pero ¿dónde quedó la persona, ¿no? Sí, porque todo el mundo habla de persona. El concepto japonés del Gemba establece que es el sitio donde se hace, donde se dan los hechos. Pero antes de que eso pase, pues todo viene del pensamiento. Son como los filtros del Instagram. Yo voy a ver lo que está después de mi cuerpo como un desperdicio o como algo que está funcionando bien. Entonces, la parte de la neurociencia viene de este principio del guema mental, que yo tengo una percepción mental de un entorno el cual yo estoy explorando. Entonces, para mí, el primer acercamiento que tengo yo con el desperdicio es conmigo mismo. Ya después de que yo percibo, bueno, mi mente recibe imágenes, pues ahora sí puedo ver el Gemba físico. Entonces hay una fase de transición entre lo que yo estoy viendo, la información que estoy procesando en el cerebro y lo que yo estoy interpretando como un desperdicio o como un proyecto de productividad. Entonces, esa es otra premisa de la neurociencia. No todos podemos hacer un neurokaizen, digo, no todos podemos hacer Kaizen. No, los que hacen Kaizen no lo pueden hacer solos. El Gemba no es solamente el físico, sino también está el que no es palpable, el intangible. Y al final es parte de sí, la filosofía japonesa al respecto, de realmente reconocer que no somos buenos para todo, que es el principio de la mejora, porque si, por ejemplo, yo sé que no soy bueno para hacer un cálculo de tactile, pues ya sé que Sachariel o Edgar son muy buenos. Cuando tenga que hacer un proyecto de esos, ¿a quién voy a llamar? A ellos, porque yo no tengo esas capacidades. Y eso es lo que yo le aprendí mucho de mi gerente de calidad. Ella me decía, ¿tú crees que me importa que yo no sea estadística? No, porque para eso estás tú, está él, está aquí. A mí no me interesa. A mí me interesa desarrollar la ruta para que todos mejoremos en conjunto. Entonces, ella era mucho de ese pensamiento. Ella era una mujer que aceptaba mucho sus debilidades y no por eso la hacía menos, sino al contrario, eso
le daba fortalezas a ella para encontrar en la gente que le reportaba ese talento. Entonces, otro principio importante del Kaizen para mí es que reconozcamos que no somos buenos para todos y que reconozcamos también que necesitamos ayuda de los demás. Entonces, de ahí nace la filosofía del Neurokaizen. Mm, ok, interesante. Entonces, Y yo le agregaría tal vez, no sé, sería aventurado también tal vez decir, pero entonces en el Kaizen también está este elemento colectivo o este Ujú. elemento social, por decir así, porque si partimos de la persona y la persona tiene relaciones humanas, pues también, digamos que ese enfoque de esta neurociencia va también hacia cómo esta capacidad que vas adquiriendo, la complementas con otros, ¿no? Como lo mencionaba ahorita con su gerente. Y me Sí, parece muy bien, muy bien. Yo a veces cuando doy una clase de calidad, en algún libro también, no me acuerdo ahorita el autor, al final me gustó una frase que decía que de nada sirve tener muchas herramientas de calidad muy buenas, muy probadas, evaluadas, pero si la persona quien va a usar esas herramientas no está desarrollada lo mejor posible, pues esas herramientas no van a servir de nada. exactamente. Usted muy bien. Pues los reportes que hemos hecho nosotros, incluso les pueden dar la dinámica individual de pensamiento y la dinámica grupal de pensamiento. Te dice así como el Toyota Way, todas las compañías tienen un Way. Solamente hay que identificar o que ellos estén conscientes de cómo ellos están tomando decisiones para hacer los ajustes y hacer los balances. Yo les llamo balances emocionales para poder hacer los balances de flujo que se requieran hacer. ok, entonces, digo, está muy interesante. Y ahorita platicabas acerca de cuáles fueron tus primeras interacciones con este concepto, ¿no? En neurociencia en el Kaizen. ¿Cuáles han sido, bueno, supongo que seguiste trabajando con esta filosofía, tal vez tratando de implementarla en, no sé si en otro departamento, en otras áreas? ¿Cuáles han sido tus principales retos a los que te has enfrentado al tratar de trabajar con esta filosofía? La primera, el ego. A ninguno le gusta verse en el espejo. No les gusta verse desnudos. Esa es creo que la única limitante. Porque sí, me ha tocado. Yo lo usé, yo también lo apliqué para estudiar la percepción de riesgo en líneas y pues uno veía cosas impresionantes. Imagínense, veías una línea condición deficiente, bueno, una condición base deficiente y en esa línea estaba una persona que tenía una dominancia muy alta en la parte creativa. Esos creativos les gusta explorar, les gusta experimentar. Pues imagínense, se combina esa gente que le gusta meter la mano, una máquina deficiente, pues la probabilidad de accidentes se puede incrementar aún más. Entonces, cuando fui yo a presentarles el método, pues la verdad no quisieron, No quisieron. no quisieron porque Mm, yo más bien lo veo que pues no les gustó. ujú, Y aparte, pues ese tipo de herramientas, fíjense que se desarrolló de directores hacia arriba. mm. Yo lo que hice es democratizar el concepto. Y ahorita lo que estamos trabajando es llevarlo a nivel operativo. Ok. Ya por tu cuenta en la consultoría. Si ya la consultoría lo estamos llevando a la operación, porque también una de las filosofías que tenemos nosotros en general es democratizar el conocimiento, que esté al alcance de todos. Sí, claro, claro, exactamente. Y también a lo que entendía también en esta filosofía, entrenan directamente al operador para que él pueda tomar decisiones, ¿no? O sea, lo entrenan en el sentido de lo capacitan, lo facultan, eh, igual enseñándole a interpretar histogramas, cosas así. ¿Es lo que entendí o no? Para esa filosofía, el que se tiene que educar es a la administración.
Ok, a lo mejor Primer, al líder del área, ¿no? Al de las al líder líneas. del área, ya hicimos estudios en donde se hizo el despliegue desde el gerente de planta hasta la operación. Bueno, esas empresas son las que sí están abiertas, no tienen tanto miedo a verse en el espejo. Eso también da gusto. Ay, y simplemente lo que se hace es mostrarle a la administración los problemas que pueden tener tanto de actitud de la gente como aptitud de la administración. Me ha tocado estar en operaciones en donde la gente da todo, pero la administración no tiene aptitud. Ujú, Entonces es una muy mala combinación. claro. Gente con mucha actitud y administración con muy poca aptitud. Ujú. Y sí se da. Yo no pensé que lo fuera a encontrar Sí te has y, topado. y me ha topado. Inclusive puede Y haber dirección con mucha actitud, pero muy poca aptitud. O sea, También, muchas ganas, pero la aptitud no la tienes para poder dar los resultados o claro. encontrar lo que se busca, ¿no? sí, también se da. Aunque esa Ahora, planta sí fue muy crítico. Perdón. no, no, no. Eh, Relacionando esta parte con los perfiles de las personas, hablabas de los hemisferios. De aquí quisiera entender, ¿se podría derivar también así como un examen para el perfil para saber exactamente desde el momento que se ingresa la persona, desde el momento que está haciendo la selección, el reclutamiento del personal, desde ahí poder definir hacia qué puestos podrían ingresar, ¿no? Sí, de hecho, así debe de funcionar. Mm, Así de, pero fíjense que la herramienta es cara y eso se hace solamente a nivel de dirección hacia arriba. ok. O sea, Entonces, sí, sí, tampoco, o sea, por ejemplo, ya, como es cara, digo, no te ha tocado hasta ahorita que alguna empresa considere implementarlo para la parte operativa. por ahora, no, Por el lo momento único que no. hemos hecho con ellos es mostrarles el potencial que tiene NeuroKaizen. Ok. Hemos hecho cotizaciones, no hemos concretado aún, pero pues eso no nos desanima, nos siguen buscando para que les platiquemos qué es esto. Lo que hacemos nosotros es ofrecerles un diagnóstico gratuito para que ellos puedan explorar un poquito el potencial que tiene su gente, porque el objetivo de esa herramienta es que ellos observen el potencial que tienen como desperdicio. Ujú. Es Ok. también un poquito como la teoría positivista, ¿no? Donde más que fijarte en lo que no sabes hacer o en lo que estás mal o lo que haces mal, es más bien descubrir en qué eres bueno y potenciarlo. A fin de cuentas, a veces le hacemos más caso a lo que no sabemos hacer, perdemos mucho el tiempo queriendo hacer cosas en las que no tengo aptitudes y dejo de lado mi aptitud real en lo que sí puedo yo potenciar, también a veces por cuestiones del entorno, ¿no? De las direcciones mal, pues, mal dirigidas, ¿no? De los grupos mal dirigidos, digo. Sí, a mí me gusta hacer mucho un ejercicio cuando hay chance en las aulas de capacitación. Cuando acabamos de hacer el perfil, pues ponemos los colores azules, verdes, rojos y amarillos en las esquinas. Y lo que les decimos, desplácense al perfil de dominancia que tienen más pronunciado. Y me tocó esa vez ver que había uno en la parte creativa y no había gente relacional o empática. Mm, Entonces, cuando ellos voltean a ver y se dieron cuenta y ellos antes se habían quejado, es que la gente no nos hace caso, es que la gente es así, cuando ujú. bajamos a hacer el recorrido, Sí. pues no les, a veces ni los saludan, ni los buenos días les dan. Y cuando acabamos de hacer la sesión, ¿por qué creen que no, que la gente es así con ustedes? Ni los buenos días les dan. Y así, entre moja y moja, pues una planta sin amor. Esta planta no, Se vuelve más allá del, recíproco. ajá, no hay empatía de ustedes hacia ellos. ¿Cómo quieren que los procesos se lleven a cabo? Si lo único que reciben es una mala cara. Claro. Pues esa planta, pues tenía eh, eficiencia no era sostenible.
Mm, Entonces ellos preguntaban, ¿y por qué no es sostenible? Vamos a ujú, hacer un 8D, vamos a hacer, no sé, un proyecto. No, 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 no es por ahí. Yo regularmente cuando yo abordo los proyectos me gusta empezar por ahí. mm, ¿Para qué despiertas un mecanismo? ¿Para qué despiertas al gigante que está dormido si no lo requieres? Vamos sí. al fondo de la situación que tienes tú. Y ya sí vemos que seguramente van a salir cosas porque ninguno somos perfectos, pero una parte de la contribución al desperdicio va a estar ahí. Pues por ahí vamos a empezar a entender por qué la gente está tomando ciertas decisiones. Ujú, O como las causas raíces también en otro evento, ellos querían saber por qué el causa raíz tenía, no era, porque ellos querían saber por qué los problemas eran tan persistentes y el causa raíz no era efectivo. Y después de hacer el estudio, el problema no es que la gente no sepa usar el método, porque bien lo saben hacer. Su causa raíz es un formato muy amigable, está muy padre, genera valor. El problema es que todo el mundo, en vez de buscar la causa raíz, buscan poder, buscan tener la razón y no concilian. Entonces el problema que tiene no es que tengan que implementar un proyecto Seis Sigma, porque no es por ahí. Entonces, eso es lo que pasa también. sí, 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 sí. Y fíjate, pensando un poquito, Edgar, digo, haciendo una síntesis, ¿no? Y tratando se me viene a la mente la parte de lo que comentaba aquí el Inge Rogelio, la neurociencia en el Kaizen, pensando por ejemplo, por qué los japoneses, este, digo, normalmente, o nos tocó escucharlo, ¿no? Si tú no encajas en un perfil en una empresa japonesa, pues te mandan a otra área, ¿no? No te corren, sino te cambian de área, ¿no? Y precisamente, digo, a lo mejor no lo tenían o no tienen tan desarrollado, pero yo quiero creer que a lo mejor ya se percibía, sin embargo, a lo mejor no tan a profundidad, o al menos hasta donde conocemos nosotros, ¿no? Este, y por otro lado, a lo mejor también, digo, una similitud es la importancia de entrenar a la gente, ¿no? La importancia de desarrollar a la parte, como dices tú, Inge, a los administradores del área, de las líneas, para que puedan correctamente ellos también tomar decisiones, ¿no? Igual con el sistema japonés, pues el pilar central es la facultación, ¿no? La importancia de estar facultando a la gente. Digo, tratando de hacer unas similitudes, ¿no? Pero está muy padre, ¿no? Está muy padre en resumidas cuentas, y muy interesante. Sí, al final, pues, fíjense que he querido hacer el estudio con japoneses, pero estamos buscando quién patrocine, está cañón. Mm, Entonces el objetivo de hacer el estudio es poder entender cómo ellos colaboran, cómo su dinámica de pensamiento individual, cómo fluye a través de la cadena de mando, cómo se ve influenciada por los líderes y cómo ellos piensan en equipo. Ya no tanto ver los métodos, porque los métodos, pues todo el mundo los conocemos, nada más que hay personas que es como el fútbol. Está el balón, pero no todo el mundo tiene la habilidad. No todo el mundo es Ronaldo y Así es. no todo el mundo es otro futbolista. ujú, Estamos buscando patrocinio, pero eso va a tardar mucho tiempo, por ujú, lo que he estado ok, viendo. ok. Pues está muy Sí, interesante la plática. sí, no sé si alguna otra pregunta que tengan. Lo hemos Eh, aplicado en micros y lo hemos aplicado en compañías que tienen TPM, lo hemos aplicado en universidades y regularmente la proporción de hemisferio izquierdo contra derecho es lo que marca la diferencia entre organizaciones con un paso eh, firme pero pequeño hacia clase mundial que a otras. Entonces, la proporción esa es lo que dice
cuánta libertad le vas a dar a los empleados para poder pensar y tomar decisiones. Cuando tú tienes una organización que está con más del 60% de la dominancia en el hemisferio izquierdo, yo les llamo hasta cierto punto de madurez tardía, porque quieren todo el control y quieren ejercer el poder con los métodos. Cuando ves la parte empática es muy pobre, cuando ves la parte creativa es muy pobre y esas organizaciones están sumisas. Y me ha tocado ver algunas cosas en donde no es que las empresas sean malas, no es que haya, sino que se tiene que balancear. Hay compañías que pueden generar mucho más valor, pero que la misma dinámica no les permite dar libertad. Y se crean y hacen un círculo vicioso muy feo. Sí. La vez pasada también comentábamos que regularmente cuando alguna compañía busca cursos o busca talleres para gerentes o para directores, regularmente se los dan con los temas de comunicación, la cuestión de trabajo en equipo, solución de problemas. Pero la vez pasada nosotros reflexionábamos que esas características son más bien, no sé si llamarle características, son como acciones, ¿no? Pero ellas son derivadas de una forma de pensar, que más bien tratar de desarrollar comunicación, trabajo en equipo es mejor desarrollar el pensamiento, tal como ahorita lo plantea usted, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, porque el pensamiento científico, pues ahí está. Digo, todo el mundo habla de las herramientas y los métodos, pero pensamiento crítico y pensamiento creativo, sigue estando como muy alejado de esto, ¿no? Y entonces se quiere generar comunicación, trabajo en equipo, empatía, en los equipos de trabajo, pero no están trabajando más profundamente, digamos, esta formación. Y trabajar profundamente la formación es entrar a la capacidad de pensamiento, que es como lo estoy como entendiendo, ¿no? Esta cuestión de la neurociencia, y que no nada más se aplica a una empresa de producción, este, se puede aplicar en todos lados, en cualquier organización. Pero enfocado al Kaizen, yo decía, bueno, ¿cómo está esta relación entre neurociencia y Kaizen? Ahorita que ya no lo explicó, sí le veo mucha relación, porque yo me quedé muy clavado, ¿no? Con esto de que mejora continua es el resultado del pensamiento Kaizen, ¿no? O de la forma, en esa capacidad de pensamiento. Entonces se me hace muy, muy, muy interesante el tema, y yo creo que pues apenas siento como que está explorando, ¿no? El tema en las empresas, porque pocas empresas me imagino que trabajan de esta manera. Y a final de cuentas, recordemos que una empresa está conformada por personas, ¿no? O sea, son puras Exacto. Sí, personas. sí, Sí, ahorita ellos, bueno, ahorita hemos tenido fortuna que nos han hasta cierto punto buscado y gente que ya está como que con el chip. De hecho, la única empresa que nos ha buscado tal cual es una que está con WCM. Mm, Entonces quiere decir que su proceso de madurez ya va avanzado. Y eso sí. hasta da gusto. Ah, órale, esta empresa sí ya se está dando cuenta cuál es el propósito del WCM. El resultante es la productividad y la rentabilidad. El modo de cómo se consigue, pues se explica por muchas cosas, pero el componente humano tiene mucha contribución. claro, Sí. Ujú. muy bien. Para ir cerrando el tema, ¿alguna, algún caso que tú consideres que recuerdes, algún caso exitoso o de los mejores casos en el que mejor te fue aplicando esta filosofía, este concepto de neurociencia? En una planta, fíjense que se fue bastante interesante porque el entorno era muy particular.
Era una planta tipo Industria 4.0, con una Ujú. dinámica muy interesante, porque los operadores eran técnicos, ingenieros técnicos o ingenieros. Eran profesionales técnicos o ingenieros, entonces fue interesante explorar. Ahí lo que pasaba es que por alguna razón se perdió el control de las emociones. No tuvo nada que ver con proceso. Estas personas estuvieron en un proyecto pues grande y eso les permitió estarse trasladando a ciertos puntos donde se estaban fabricando ciertos equipos. En este país se está fabricando el componente A, en este otro el B, el C, en el D se va a ensamblar todo, entonces ellos conocían la máquina a profundidad, pero pues algunas situaciones se dieron en donde el ego se dejó crecer, o sea, crecieron como la espuma, pero nadie los detuvo. Entonces era muy a menudo escuchar que te decían, ¿tú qué vas a saber si el que estuvo ahí fui yo? ¿Tú qué vienes a decir si quien vio cómo se armó fui yo? Entonces, y entre ellos había mucha lucha de poder y mucha lucha de ego. Eso sí, personas muy inteligentes y muy chambeadoras, pero pues emocionalmente estaban mal direccionadas, porque la persona que estaba a cargo de ellos el ego no le cabía en la planta, Mm. ni creo que en el país le cabía el ego. Entonces, en algún momento me dijeron, bueno, empezamos a ver los reportes de eficiencia, un día muy alta, un día muy baja. El otro día baja, el siguiente día alta. Y así, ¿no? Ciclos insostenibles de eficiencia de la línea. Sí. Lo primero que piden, haz un proyecto CAIS, haz un 12 pasos, métele 6 Sigma. Y pues uno conociendo a la gente, pues sabe que no es por ahí. Entonces cuando me asignan a revisar esa línea, pues yo lo primero que hice fue hablar con el líder de ellos. Vamos a probar otro, me dice, ¿qué proyecto vamos a hacer? Aquí ninguno de los que tú conoces, vamos a hacer algo diferente. Ejecutamos otro test que se llama Bessinger, muy similar al de Herman. Entonces, ese perfil te da en función de las dominancias los mejores puestos. Un técnico, un visionario, o sea, te da varias posiciones el test. Y le dije, mira, vamos a hacer esto porque yo creo que no es tema técnico, ni de metodologías, ni de la máquina. No, aquí el problema es el ego. Y como también tenía problemas él con ellos para poderlos manejar, pues dijo, va. Y se empezó a hacer el despliegue. Eso sí se tuvo que hacer de forma clandestina, porque era una herramienta que no era parte del modelo japonés. Ujú. No, es que el primero que me dijeron eso no te lo van a autorizar, que eso no se puede, eso no es parte de la estrategia que tiene el ciclo de mejora. Y le dije a este cuate, no, vamos a hacerlo aquí clandestino, que nadie se entere, que Ujú. no nos van a dejar hacer nada. Lo hicimos clandestinamente y descubrimos que el problema es que el balance de talento bueno, había un desbalance de talento importante, porque cuando tú veías las eficiencias, en un turno era mejor que otro. Y tú te preguntas, chingo, ¿por qué? Pues cuando tú abres el estudio, el porcentaje de contribución de personas con perfil analítico tenía mucha más contribución en un turno que otro. Y cuando tú veías los análisis de causa raíz, eran muy diferentes a los que te entregaba el otro turno. Entonces ahí cayó el 20, ¿no? Y aparte había gente que le tenían puchando un botón, pero que esta persona tenía talento para hacer otras cosas.
las tenía en malas posiciones eh, para poder desplegar su talento. Entonces lo que hicimos fue hacer un balance de talento y y este cuate empezó a hacer los movimientos. No se mejoró, pero al menos si estábamos mal, se estabilizó. Eso sí, se estabilizó la operación. Y le decía yo a este chavo, bueno, ya logramos algo, pero me dijo, "Pues no mejoramos la eficiencia, pero al menos mala la tenemos estable. Eso ya es un avance, porque de ahí podemos empezar a trabajar. Ujú. Entonces ese fue un éxito, porque después este chavo lo replicó en otra línea y le fue muy bien. Entonces fueron dos eventos que fueron los que abrieron más el hambre de comunicar que este tipo de métodos a veces son mucho más eficientes que los métodos convencionales de mejora continua. Entonces, eso sí les puedo compartir. Ok, perfecto. Pues como Muy quien dice, bien. pusiste una base suficiente para entonces ahora sí vengan todas las herramientas para que puedan solucionar problemas por sí mismos, ¿no? De hecho, me suena también así como una manera o un proceso de empoderamiento, por decir así, donde descubren sus capacidades, su potencial, y a partir de ahí, con herramientas adecuadas, pueden tener buenos resultados. Exactamente. Entonces, yo ya no, yo salí de ahí y lo que supe es que la estrategia se quedó ahí. Después se presentaron los resultados y yo voy a decir que nadie dijo, ¿por qué lo hiciste así? O sea, ya nadie chitó, nadie Ujú. se enojó y nadie torció la boca. Sí, Todos Bien. contentos. claro. No, pues lo importante es que se llegó a eso, ¿no? Que al menos lograron estabilizar para ahora sí partir de ahí con las herramientas convencionales, ¿no? Sí, sí, así como bien lo dijo Edgar, ya que se estandariza lo que está mal, ¿no? Ahora sí a mejorar. Ujú, exactamente. Muy bien. Muy bien. Edgar, no sé si tienes alguna otra pregunta del tema, comentario. No, pues que es un tema que es muy importante pero también todavía hay mucha industria que le saca la vuelta al tema que tiene que ver con la persona. Ujú. También culturalmente, nos hemos ido formando así, ¿no? Pero sí es muy importante insistir bastante en esta parte porque, pues de acuerdo a estudios, en un futuro lo que no va a bajar y se va a requerir más es la cuestión de pensamiento, porque las cuestiones manuales pues van a ser sustituidas por cuestiones automatizadas, pero la cuestión de pensamiento, la cuestión de toma de decisiones, esa es la que va a seguir incrementándose y en un futuro, si ahorita a lo mejor la industria no lo requiere tanto, yo estoy seguro que en unos años van a estar buscando a Rogelio Ujú. bastante en ese Claro. sentido. Sí, y más con el avance que hay respecto a la tecnología, yo digo que el futuro son las ciencias sociales y las humanidades. Así es, Eso, así es. eso es lo que yo pienso. Sí, muy de acuerdo contigo, Rogelio. Y también, bueno, pues yo aprovecho para agradecerte porque el tema está interesante. Una hora y media es bien poquito para seguirle dando. Espero que en otras ocasiones pues también nos acompañes y seguimos platicando del tema. Yo creo que sí, Ujú. habría que planear otra entrevista más adelante para continuar con esto y algunos otros temas, ¿no? Que también, pues aquí el Inge Rogelio domina. Bueno, les digo que un pilar fue equivocarme mucho en el pasado, pero cañón, no tienen ni idea cuánto me equivoqué. Bueno, de los errores aprendes, ¿no? Lo importante es Exact- reflexionar y aprender, ¿no? Muy Exactamente. bien. ¿Alguna recomendación, Inge, para la gente que está iniciando apenas en la industria? La recomendación que les hago es que no, siempre a los muchachos, cuando tengo alumnos o cuando doy alguna charla en la universidad, es que no olviden de dónde son.
O sea, su formación académica es súper importante. Las certificaciones son importantes, pero para poder entender fenómenos, hay veces que se ve con tristeza que no quiero que me digan ingeniero porque yo ya soy coach, o ya yo soy Lean Enterprise líder, o yo soy Black Belt. Ujú. Y me ha tocado ver casos en donde de ingeniero a mentor. No, lo que pasa es que en su perfil o su talento es que puede hacer que la gente reflexione. No necesariamente que deje la ingeniería, porque la ingeniería pues tiene que ver siempre con personas. Entonces es hacer las conexiones y no olvidarse. Otro consejo es que se vean en un espejo, que no le tengan miedo, Que siempre, no ujú, muerde. que siempre se va al espejo. Entonces miras el espejo todos los días, porque no muerde, el espejo no muerde. Ok, muy bien. Bueno, pues, Pues igual yo también quiero agradecer tu tiempo, Inge, por habernos acompañado aquí en esta entrevista, por compartir tu conocimiento y pues definitivamente va a quedar pendiente yo creo que otra entrevista para más adelante y seguir platicando, ¿no? Porque está muy interesante. Va, pues, Este, ¿dónde te puede seguir la gente? Redes sociales, ah, Facebook, LinkedIn, como soy muy Instagram, latoso, estoy como Rogelio Joel Bautista García. ¿en dónde? En LinkedIn. LinkedIn estoy como Rogelio Bautista en Instagram. Igual estoy así en Facebook. Ya hasta me metí al Twitter. Pero ahí Ándale. casi no me meto en Twitter. Y por ahí me pueden encontrar. Y ahora sí que lo poco que pueda aportar, pues estoy tan gustoso siempre de poder hacerlo. Excelente. Pues muchísimas gracias. Entonces, Edgar, no sé si quieres agregar algo antes de cerrar. no, 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 está muy bien. Y me acuerdo mucho que cuando era estudiante, una vez leyendo un libro de Pascal, Ujú. este, pero no un libro de donde viene todo lo que es termodinámica, sino más bien libro de filosofía de Pascal y leí muchas cosas que tenía que ver con cuestiones humanistas también. Este, y luego después vi que Bolt también tenía un libro que había escrito y Ampère también. Entonces me di cuenta que, como decías ahorita, la ingeniería tiene mucha relación con las humanidades, porque los precursores, los que pusieron todas las bases de la física, tienen muchos libros también que hablan sobre el pensamiento, hablan sobre moral, hablan sobre la humanidad, sobre psicología incluso, y, y a veces el no conocer esa parte nos quedamos solamente como autómatas, como robotizados, ¿no? Y el tema que usted maneja, Inge, hijo, tiene mucho futuro y nuevamente le agradezco bastante por este tema y de compartir su conocimiento y ojalá que nos vuelva a acompañar y ya cuando estemos en entrevistas presenciales, pues podamos todavía platicar mucho más. Muchas Muy bien, gracias. pues muchas gracias a ustedes por su tiempo también y por la invitación. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, damos por finalizar la entrevista. Espero les guste. Nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias Hasta y luego. hasta luego. Adiós.